Muy buenas tardes a todos. En nombre del Grupo Sabio, queremos agradecer vuestra participación en este webinar. Creo que algunos ya me conocéis, mi nombre es Gabriel Rodríguez, soy director comercial de Sabio España y sinceramente tengo el enorme privilegio de ser el moderador de este webinar dedicado a la omnicanalidad. Tenemos un muy importante presencia de nuestros principales partners y líderes del mercado de la omnicanalidad y transformación digital. Es un placer tremendo presentar a Javier Velasco, director general de Avaya, Luis Miguel Domínguez, director general de Génesis, Raúl Rincón, vicepresidente para Latinoamérica de Twilio, Sandra Cortés, directora de Verint, y Santiago Martínez, nuestro director general para España en el Grupo Sabio. Está claro que los cambios en el consumo de este confinamiento que nos está tocando vivir han obligado a las empresas a implantar soluciones digitales que todos tenemos muy claro que se mantendrán más allá de la crisis. En Sabio creemos firmemente que el objetivo de la omnicanalidad es conseguir una experiencia personalizada en todo momento y en todo lugar, rompiendo los hilos de información existentes y los procesos estancos, conseguir la conectividad entre canales actualmente desconectados y que permitan otorgar una visión completa, única y centrada en el cliente. Todos los que estamos participando en este webinar sabemos de la importancia que tienen los clientes para nuestras organizaciones. Los consideramos una pieza fundamental en todas las acciones que realizamos día a día. Tanto nosotros los proveedores, los fabricantes, como vosotros los clientes. Está claro que la omnicanalidad en muchos casos estaba prevista para desarrollarse unos años delante, pero todas estas situaciones que nos han tocado vivir en la sociedad han significado que se adelanten en tiempo y en forma. Cuando hablamos de omnicanalidad, precisamos que las herramientas digitales, como la plataforma de interacción, las soluciones analíticas, que cada vez más tienen que ir cobrando una presencia importante en el mundo de la transformación digital, sean parte fundamental en estos procesos de lo que estamos hablando, que es la visión 360 que vamos a tener de los clientes. No nos podemos olvidar tampoco de la nube ni de la inteligencia artificial, componentes fundamentales en un mundo al que estamos yendo. Está claro que hoy, más que nunca, una empresa omnicanal requiere un compromiso a todos los niveles de la organización. Se debe entender que el mensaje de la marca debe ser coherente. Debemos ser coherentes en los mensajes que transmitimos y robustos. Los canales por los cuales nuestros clientes están accediendo a las organizaciones cada vez son más digitales, y los mensajes que tenemos que trasladar tienen que ser únicos en cada uno de los canales que estamos interactuando con los clientes. Y sin querer robar más tiempo a las importantes personas que van a participar en este webinar, y dando el tiempo a ellos, que son los verdaderos protagonistas de este webinar, quisiera poder comenzar esta ronda de participantes con la presencia de Javier Velasco, director general de Avaya. Buenas tardes, Javier. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, Gabriel. Pues bien, confinado y por el momento y agradecido de la invitación para estar aquí hoy con vosotros. Agradecidos nosotros, Javier. Sinceramente, un placer tenerte con nosotros. Y sinceramente nos gustaría saber desde Avaya, ¿cómo percibís vosotros esta estrategia omnicanal para la transformación digital, tanto en el mundo on-premise como en el mundo de la nube? ¿Cómo veis vosotros el posicionamiento que se ha de tener en esta transformación que estamos teniendo? Pues es un tema muy interesante, porque con esto de la omnicanalidad es uno de estos conceptos que nos llenan la boca desde hace unos años, ¿no? Y yo creo que para profundizar en los retos que afrontan las organizaciones que hoy en día repiensan su modelo de atención al cliente, pues conviene quizás revisar un poquito la historia. A comienzos de los 90 es cuando los negocios comienzan a atender a sus clientes vía telefónica, de una forma más estructurada y procedimental.
Y esto ocurría pues porque ya no podías llamar directamente pues a tu corredor de seguros o a tu asesor financiero, sino que tenías que pasar por un número de atención único, ¿no? Una centralita o un call center. Y es por aquellos años también cuando nace Avaya, de un spin-off de Alcatel-Lucent, como la primera compañía a nivel mundial en ofrecer una plataforma de gestión integrada. Bueno, y es que a día de hoy básicamente yo veo la misma foto. Es decir, las interacciones de voz son mayoritarias, aun cuando han proliferado, y mucho, y han crecido los canales digitales, ¿no? Pero estos canales digitales, lo cierto es que yo pienso que no han logrado reemplazar a la voz, sino que la han complementado, y también personalmente, es una opinión muy personal, creo que en muchos casos ha causado una duplicidad de contactos. Y es por esto que no solo es importante abordar el hecho de la omnicanalidad desde el punto de vista del modelo de atención al cliente, de la experiencia del cliente, sino también de la gestión de la operación. Y además por eso pienso que es muy importante la presencia de Verint en este webinar de hoy, que es partner tecnológico y estratégico de Avaya. Bueno, y a la vista de esta situación, ¿cuál es el mayor reto de cualquier negocio en ese abordaje de la gestión de los diversos canales de relación con el cliente? Bueno, yo pienso que en ese el principal reto es no caer en los cantos de sirena de esas soluciones que nos venden todos los canales. ¿Por qué voy a tener que implementar el chat si mis clientes no lo demandan? O videollamadas. Quiero decir, cada negocio tiene que definir como principal reto, desde mi punto de vista, cuánto de omnicanal aspira a ser su modelo de atención al cliente. Pero como primer paso y primer reto en ese viaje a la omnicanalidad. Pero fijaros, yo creo que ahora llega el reto de verdad, que es lo que Gartner ha definido como la evolución de la omnicanalidad, la multiexperiencia. Porque con esto de la multiplicidad de canales nos llegaron dos problemas, ¿no? Por un lado, que no todos los canales ofrecen las mismas facilidades y por ende la misma experiencia. Por otro lado, y como tú muy bien introducías, Gabriel, que los hilos de información asociados a los diferentes canales en el consumidor, en el cliente, causan estrés y frustración, porque no consigues a través de esos canales lo que conseguías por el canal de voz. Y es que, atención, que sigue siendo la situación en muchos contact centers a día de hoy. Es aquí donde entra en juego esto de la multiexperiencia, ¿no? Que me parece un concepto muy interesante. Gartner recomienda que las empresas dejen de enfocarse en el stack de tecnología para explorar las potenciales aplicaciones a las personas, es decir, a recuperar el contexto humano y de negocio antes que la tecnología por la tecnología. Y no puedo estar más de acuerdo, porque los negocios tienen que definir sus modelos de atención al cliente como respuesta a las necesidades de los clientes. Y ese modelo debe contener los canales más adecuados y más demandados por los clientes. Por los humanos estos que estamos al otro lado de la línea, al fin y al cabo, ¿no? Y finalmente, y en consonancia con las características de cada canal, nuestra obligación es maximizar la experiencia del cliente a través del mismo, ¿verdad? Sí, es verdad. Así es. Por tanto, creo que he descrito dos de los obstáculos fundamentales a la hora de implementar la omnicanalidad. Por una parte, seleccionar qué canales y no caer en la trampa de implementarlo todos, y en qué forma consumir la tecnología que lo soporta, bien sea una nube pública o despliegues híbridos. Y por otro lado, volver el foco hacia el contexto humano y de negocio como forma de caminar hacia realmente la multiexperiencia. Y sin alargarme mucho, yo creo que la multiexperiencia es el siguiente paso en la atención al cliente, ya que basado en el contexto humano y de negocio, pues vamos a redefinir los viajes del cliente en experiencias sin esfuerzo a través de todos los canales y todos los puntos de contacto digitales. Y es un cambio de paradigma de la aproximación tradicional muy enfocada en canales. Fijaos que Gartner define la economía de la multiexperiencia como una forma de entregar una experiencia de cliente unificada en un mundo donde los puntos de contacto digitales son cada vez más numerosos, así como la forma de interacción, como también muy bien introducías, Gabriel. Volviendo a la pandemia, yo creo que hemos aprendido algunas lecciones muy importantes, ¿no? Por un lado, que el contact center, decía que por un lado que el contact center no es inamovible. Dejadme que os diga que solamente en los 10 primeros días de confinamiento, Avaya ha facilitado que 35.000 agentes trabajen remotamente desde su hogar sin interrupciones en el servicio. Y por otro lado, que el contact center no es una isla en la empresa,
sino que tiene la necesidad vital de comunicarse y seguir comunicándose con otras áreas de la empresa, y que, por tanto, estamos enlazando con la búsqueda de la multiexperiencia, no podemos considerar al agente del contact center sin incluir su contexto humano y de negocio, ¿no? La necesidad que tiene de colaborar con otras áreas de la empresa para cumplir con sus objetivos. Y déjenme que de nuevo aquí de otra cifra que me parece muy interesante, y es que en las 2 primeras semanas de la pandemia habilitamos 2 millones de usuarios nuevos y sin coste en la solución de colaboración a la nube Avaya Spaces. Muchos de ellos, francamente, relacionados con la extensión del contact center pues, al back office y a otras áreas de la empresa, ¿no? La necesidad de colaboración del agente remoto, no solamente del agente de contact center, sino del empleado remoto. Y ya por acabar, bueno, tengo que decir que Avaya es líder en ambas áreas, tanto en contact center como en colaboración, porque creemos y no podemos separar la experiencia del cliente de la experiencia del empleado. Y Avaya ha sido pionera en unir ambos mundos mediante la tecnología y en preconizar esta interdependencia, que es la de la gente con el resto de los departamentos y unidades del negocio. Y, bueno, como hoy aquí, pues ponemos nuestra experiencia como líder y pioneros al servicio de los clientes y no solamente a nuestra tecnología, ¿no? Bien. Pues muchísimas gracias, Javier. La verdad que muy interesante. Creo que hemos arrancado este webinar con una visión muy estratégica, muy de lo que esperamos básicamente en este webinar, ¿no? Una visión de los líderes en el mercado. Abrimos también todas las preguntas que las personas que estáis participando en este webinar queráis hacer. Al final del mismo las vamos a ir respondiendo. Y bueno, muchísimas gracias, Javier. La verdad que el posicionamiento de Avaya en este nuevo paradigma de la estrategia criminal verdaderamente es importante y la presencia en el mercado de Avaya es digna de reconocer. Muchísimas gracias de nuevo, Javier. A mí aquí bueno, me tenéis me por si surgen cuestiones. Correcto. Sí, así será, Javier, gracias. Y bueno, ahora me toca el turno con Luis Miguel Domínguez, Luismi, para alguien que ya lleva muchos años también en el mercado de este tema del contact center, de la atención, la fidelización de los clientes. Luis Miguel, dentro de los cambios que supone para las compañías la transformación digital, ¿por qué considera Génesis que la nube es un punto clave en ese movimiento de omnicanalidad, de digitalización de las compañías? ¿Por qué Génesis está haciendo desde hace tiempo tanto peso a la nube y a la migración de los clientes hacia un entorno? Bueno, antes de nada, buenas tardes a todos y gracias, Gabriel y Santiago, por invitarme a participar en este webinar. Y la verdad es que sí, o sea, dentro de Génesis, pues vemos la nube como un acelerador de la omnicanalidad, ¿no? O sea, de alguna forma, como bien decía Javier, pues llevamos muchos años hablando de la omnicanalidad. Quizás, pues bueno, de alguna forma ya algunas empresas ya también ya lo tenemos superado. Yo creo que es momento de dar el salto hacia algo más, ¿no? O sea, sí que hemos visto que, y yo creo que todos estamos de acuerdo que la nube ya no es una opción dentro de lo que es la estrategia de experiencia de cliente, ¿no? O sea, tenemos que seguir atendiendo de la mejor forma a los clientes, pero ahora lo tenemos que hacer desde casa, ¿no? Y siempre tenemos que preparar las organizaciones para este tipo de situaciones, ¿no?, que están ocurriendo, como es el COVID, y para que no nos afecte tanto. En este sentido, la nube yo creo que es un gran aliado para todo tipo de empresas y sobre todo porque nos va a permitir muchas cosas, ¿no? La primera, flexibilidad en el modelo de consumo. O sea, ya es lo que hablamos dentro de Genesis, ¿no? Experiencia como servicio y pago por uso. Nos permite tener la máxima funcionalidad y, por supuesto, la omnicanalidad a todos los niveles y para todo tipo de empresa. Me permite evolucionar de una forma continua y rápida sin invertir en ningún tipo de hardware. O sea, realmente, bueno, yo ya me conecto a la nube y empiezo a dar servicio, ¿no? Y sobre todo seguridad. O sea, todas las normativas, protocolos de seguridad, tanto los actuales como los futuros, están cubiertos por la nube. O sea, es decir, vamos a poder competir mucho mejor en diferentes mercados, ¿no?, en nuestros diferentes mercados. Mi sensación es que la realidad es que pocos pueden ofrecer una experiencia omnicanal real. O sea, es decir, una experiencia formada por puntos diferentes de contacto con el cliente que permita a los clientes continuar con su viaje o su customer journey, como decimos, allá donde lo dejó,
y que le permita continuar con esa interacción en otro canal o incluso en otro momento, sin ningún tipo de disrupción en la experiencia del cliente. Para nosotros esto es la experiencia o la verdadera experiencia omnicanal, ¿no? Y desde luego la nube es, pues, y las empresas con experiencia en este ámbito del cloud es la que permite esta innovación súper rápida y para todo tipo de organizaciones. O sea, al final, no, el tema de la omnicanalidad, de las nuevas funcionalidades, del top de la gama de las soluciones de contact center no es solo para la gran empresa, sino la nube permite que esté disponible para todas, ¿no? Entonces, permitidme que os hable un poquito más de cómo vemos la nube y la omnicanalidad desde Génesis y cuál es nuestra estrategia cloud, ¿no? O sea, al final, pues desde hace más de 40 años hemos estado de alguna forma, yo que vengo además, empecé como programador, pues hemos estado un poco cohibidos, ¿no? Desarrollando y comprando software para meterlo dentro de un hardware, o sea, dentro de una caja. Al final lo metíamos en unas cajas y no porque nos gustara desarrollar para una caja, ¿no? Sino porque la computación, la informática, pues siempre había tenido unos límites, ¿no? Que ahora no tenemos, ¿no? Tanto el procesamiento como la memoria, el almacenamiento. Y si nos pasábamos un poquito dentro de esos límites, pues el sistema se nos caía. Yo creo que todos tenemos experiencia en eso, ¿no? Esto lo siguen sufriendo todavía muchas empresas, sobre todo los fabricantes de soluciones hardware o aquellos que siguen anclados en soluciones más on-premise, ¿no? De alguna forma, yo creo que el quedarnos dentro de esa caja nos echaba por tierra muchas ideas o nos obligaba a desechar muchísima información y datos, ¿no? O sea, no podíamos guardar todos los datos que se estaban generando en mi contact center, ¿no? Entonces, no se trata simplemente de empaquetar el software y llevarlo a la nube, sino que lo que se trata es de hacer las cosas de una forma diferente, sin tener ningún límite para crear experiencias omnicanal únicas. Porque si no hacemos eso y si no pensamos diferente, seguiremos teniendo los mismos problemas de antes, es decir, dificultad de evolución, lentitud en los cambios de configuraciones, aplicaciones desintegradas, silos por cada canal y sin tener la posibilidad de ver un único viaje del cliente o sin capacidad de hacer una analítica completa de todos los datos, ¿no? O sea, al final, el tratar de empaquetar de alguna forma el viejo software, pues no hace que puedas ver lo que hay más allá, ¿no? Es como, yo siempre pongo el ejemplo de es como cuando las mascotas o el perro que tenemos en casa, pues no sale de casa aunque le abramos la puerta, ¿no? Tenemos la valla cerrando la casa, le abrimos la puerta y no sale, ¿no? Entonces, tarda mucho en descubrir lo que hay fuera. Pues se trata de esto, ¿no? O sea, se trata de mirar más allá y eso es un poco lo que estamos haciendo nosotros para acelerar, gracias a la nube, todo ese tema omnicanal, ¿no? Al final es una decisión. O sea, puedes comprar un montón de máquinas, un montón de hardware y ver cómo se queda obsoleto con el tiempo. O subirte a la nube y pues, podríamos decir que tendríamos máquinas nuevas todos los meses, ¿no? O sea, al final, los servicios cloud nos permiten economías de escala, capacidad de crecer o de crecer cuando cambia la demanda y, sobre todo, pues muchas pequeñas actualizaciones continuamente. O sea, ya no tengo que cortar el servicio para hacer una actualización de la última versión. No, no, no. Yo voy a meter muchísimas actualizaciones sobre la marcha sin necesidad de parar mi atención al cliente, ¿no? Y entonces, al final, pues, lo que hacemos desde Genesis es dar opciones para migrar. Yo creo que lo que decía al principio, todos tenemos claro que tenemos que ir a la nube, quizás no ahora, quizás dentro de un mes, dentro de un año, pero todos vamos a acabar allí y al final lo que nosotros estamos haciendo es ofrecer modelos intermedios, ¿no? Modelos que te ayuden a través de una suscripción a empezar en tu solución on-premise antes de irte a la nube, para que, eso sí, dentro de unos meses, dentro de unos años, pues ya estés listo, estés preparado para migrar a una solución cloud, ¿no? Es básicamente eso, ¿no? Las claves que deberíamos pedirle a la tecnología cloud, pues son 4 o 5 claves, ¿no? La primera es que acelere la innovación, es decir, es importante innovar y que tener cada vez más funcionalidades, ¿no? Como decía antes, adiós a los grandes upgrades. Tiene que ser una plataforma abierta, que me permita conectar datos, sistemas y procesos. Que me permita elegir mi tipo de cloud. Oye, yo es que a lo mejor no quiero meterlo en la nube de Genesis o en la nube de quien sea, ¿no? Sino que yo pues tengo una suscripción con Azure o con Amazon Web Services o con Google Cloud y me tiene que permitir integrarme dentro de esas soluciones de la nube, ¿no? Otra clave es que tiene que estar, como decía antes, obsesionado con la seguridad. O sea, la nube tiene que tener encriptación, identificación personal, todo el tema de PCI, compliance, GDPR, IPA, etcétera. O sea, tiene que cumplir con todos estos protocolos y demás, ¿no? Y al final, pues me tiene que permitir diferentes opciones de servicio, ¿no? Pero sobre todo, tenemos que tratar de que la nube sea simple, ¿no? Como decía antes, demasiado complejo ha sido todo el tema de la experiencia de cliente
del hardware, del software en los últimos años, los últimos 40 años, como para que encima lo hiciéramos algo complicado, ¿no? Y yo creo que es una de las cosas que nosotros más tenemos en cuenta, ¿no? Entonces, al final, pues nosotros consideramos un factor diferenciador todo el tema de la nube, y lo que hacemos es desarrollar e invertir en I+D. O sea, de hecho, invertimos más de 250 millones de dólares al año en I+D para dar esa funcionalidad en la nube y para que cualquier servicio o cualquier sistema, tanto on-premise como en nube, pueda consumir esa innovación, ¿no? Al final, Correcto. Lo que hacemos es innovar en la nube, mejorar, por nuestro lado, lo que queremos es mejorar el soporte y la evolución de nuestras opciones on-premise. Pues para eso contamos con partners como Sabio, que yo creo que están haciendo un trabajo enorme, ¿no?, dentro de este mundo, y que nos están ayudando a evolucionar a la nube. Y sobre todo, pues esa evolución hacia entornos multicloud, ¿no? Ya los integradores, pues, como decía, como sabe, pues ya no son solo un integrador de una tecnología o de varias tecnologías, ¿no? Es que ya tienen que saber de mucho, de la nube, de entornos de Azure, de entornos de Google y de otras muchas cosas que se nos vienen encima, ¿no? Como por ejemplo, pues la inteligencia artificial. Al final, nosotros toda la evolución, todos los desarrollos que hacemos en la nube, pues como es toda la integración de inteligencia artificial aplicada a la experiencia del cliente, pues la estamos desarrollando en la nube y todos nuestros clientes la pueden consumir, ¿no? Yo creo que la nube, dentro de lo que decíamos antes del COVID, nos ha ayudado mucho a mantener la atención al cliente. Igual que decía antes Javier, pues nosotros, todos nuestros clientes han mantenido el 100% del servicio. Los que estaban on-premise les hemos ayudado con duplicando licencias. Muchos han decidido sobre la marcha el irse a la nube, ¿no? Ha sido disruptivo, ¿no?, todo este tema del COVID. Y muchos pues no le han dado más vueltas y directamente han dicho, bueno, venga, empezamos ya a irnos a la nube, porque las cosas cambian bastante, ¿no? O sea, por ejemplo, ya en la nube, pues el configurar un agente nuevo, pues podemos tardar minutos. Un enrutamiento, pues nuevo, 15, 20 minutos. El añadir datos al software o a la aplicación de agente, que antes podía llevar semanas o meses, lo podemos hacer en medio día, en un día máximo, ¿no? O el añadir, por ejemplo, un bot, sí, el añadir algún bot de Natural Language, por ejemplo, en nuestros sistemas, pues lo podemos hacer en menos de una semana, ¿no? Yo creo que todo esto es fundamental, y yo creo que al final pues se ve reflejado en los clientes, ¿no? Nosotros, por ejemplo, solo en el año pasado añadimos en la nube más de 1000 funcionalidades, como decía antes, sin parar el servicio, 1000 funcionalidades nuevas en un año, con más de 5 billones de llamadas a nuestro API cada mes, que yo creo que es clave, y vamos creciendo 10% cada mes en la nube, ¿no? Con más de 140 millones de conversaciones al año. Al final, pues este desarrollo continuo basado en microservicios, que como podéis ver escala bastante, pues nos permite crecer, y crecemos sobre todo si los clientes están satisfechos. Y no es que solo estén satisfechos con nosotros, sí, o con vosotros. Yo creo que al final el cambio a la nube, el paso a la nube es fundamental. Perdona que te haya interrumpido, pero ya sabes que vamos con el tiempo. Pero Sí, bueno, sí, ya. Yo creo que has dicho una cosa que es importante, y para los que llevamos muchos años, algunos en el año 97 estábamos vendiendo estas tecnologías raras de contact center. La omnicanalidad lleva mucho tiempo, muchos años hablándose de ella, pero yo creo que tanto Javier como tú habéis dejado muy claro que hoy por hoy el avance que ha tenido todo el tema de transformación digital por esta situación de la sociedad que nos ha tocado vivir, nos ha puesto un reto y un desafío a las empresas, a los proveedores y a vosotros, los fabricantes, de poder darle una prestación de servicios en el mundo digital a empresas que no lo tenían. Y yo creo que eso ha significado, por eso la importancia de este webinar, ¿no? Y estoy totalmente alineado con lo que tanto Javier como tú estáis comentando. Y yo creo que la nube ha sido un eje significativo en toda esta transformación digital que estamos viviendo, ¿no? Sí, Gabriel, al final es un poco la conclusión es esa, que la nube es un gran acelerador de la omnicanalidad, pero también es un acelerador de la flexibilidad y de la innovación. Y yo creo que lo tenemos claro, y bueno, esa es la conclusión de todo esto. Pues muchísimas gracias, Luismi. La verdad que muchísimas gracias. Un placer escucharte, un placer escuchar a Génesis, el posicionamiento de la nube en todos estos cambios que estamos viviendo. Y bueno, y ahora paso a nuestro siguiente participante, Raúl. Muy buenas tardes, muy buenos días a ti desde, buenas tardes, buenos días. Desde el otro lado del charco. Gracias por tu presencia en este webinar, una presencia muy importante la de Raúl en este webinar.
representando a Twilio, bueno, básicamente creemos que Twilio, nos gustaría escuchar por tu propia visión, ¿qué es lo que hace que Twilio sea tan diferente en el mercado? ¿Por qué Twilio lanza un mensaje en el mercado a nivel mundial de ser una solución diferente en el mercado? Sí, Gaby, bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación. A ti. Qué placer verte de nuevo, igual a Luismi y a Javi y a Santi, que tengo bastante tiempo ya de conocerlos. Me parece muy gracioso que presentas a los demás con mucha experiencia, a mí no, yo sé que, lo que pasa es que yo comencé con 10 años esto, No. así que no, Que tú eres un joven en esto, Raúl. cada día me pongo más joven, más guapo, es algo. Y yo no sé qué perro tiene Luismi, pero yo abro mi puerta y mi perro se escapa como no tienes idea. Así que Luismi, necesito que me ayudes cómo domesticar al pobre cachorro. Es que es un perro venezolano, yo creo. Ay, nos escapamos a todos los lados. Le abre la puerta y se va. Así es, nadando a Miami. Oye, Gaby, de verdad, bueno, ¿cómo somos diferentes? La verdad es que Twilio es fundamentalmente diferente a todas las tecnologías en las cuales yo he tenido experiencia, especialmente porque somos basados en APIs. Somos una herramienta de construcción, de desarrollo, que nos lleva a crear tu propia experiencia hacia el cliente o añadir y aumentar funcionalidades a lo que ya tienes existentes. Inclusive, bueno, con la gente que trabajamos aquí, que vemos en este panel, podemos añadir inclusive canales a lo que sea existente con Avaya, que sea con Genesis o con cualquier otra cosa. Pero es esencialmente eso. Nosotros somos una herramienta para construir, una herramienta para añadir y que tiene un modelo también de precios que va por uso. Lo usas, lo pagas, no lo usas, no lo pagas y lo puedes adicionar o construir a la medida de las necesidades que tengas. ¿Cambiamos con las otras preguntas o seguimos? Sí, perdón, como disculpa, pensaba que ibas a seguir, disculpa. Perdón. No. Twilio siempre habla de que es disruptivo, de que su posicionamiento es disruptivo, sus canales son disruptivos, su oferta al cliente es disruptivo. ¿Qué es lo que quiere decir? ¿Qué significa ser disruptivo hoy por hoy en el mercado? Porque básicamente todos tenemos los canales que tenemos, pero ¿por qué Twilio se considera una solución disruptiva con este enfoque? Sí, interesante. La verdad es que todo el mundo hoy día estamos en una disrupción total, especialmente en el medio de una pandemia. ¿Quién se hubiera imaginado nosotros decir la palabra pandemia, inclusive? Sí, pero Twilio tiene dos tipos de clientes y nace como una tecnología disruptiva con empresas que fueron con una influencia muy grande en este mundo de nuevas tecnologías. Twilio nace como la plataforma de comunicaciones de Uber, como la plataforma de comunicaciones de Netflix, como la plataforma de comunicaciones de Airbnb, que en sí son empresas que han hecho una disrupción total en el mercado. Uber cambia la manera como vamos de un lado al otro, cómo inclusive nos llega la comida a casa. Airbnb cambia el mundo de cómo se ve el mundo de hoteles, hasta inclusive empresas como Marriott te empiezan a ofrecer algo parecido. Y bueno, Netflix, ¿qué se puede decir de Netflix? Cómo ha cambiado el mundo en la manera de hacer streaming de videos, que en confinamiento se nos ha ayudado muchísimo. Entonces, Twilio de verdad fue hecho para esta cosa, pero también ayuda a empresas como establecidas, ya lo que llamamos las empresas ya de enterprise, a aumentar su manera de comunicaciones. Tenemos empresas como QVC, por ejemplo, cuando empezó la pandemia en Italia, que han cambiado la manera de vender utilizando WhatsApp o aumentando las funcionalidades en su app, o empresas como Marks and Spencers en Inglaterra, donde también le da mucha más flexibilidades y canales a los clientes de cómo comunicarse con ellos. Nosotros nos gusta decir en Twilio
que fue una empresa fundada por una persona que trabajaba en AWS, en Amazon Web Services, que le encantaba construir, que dice que si lo puede soñar, lo puede construir. Y esa es una manera que nos ayuda a nosotros a llegar a los clientes y hacer una disrupción importante en el mercado. Está claro, yo creo que al final has mencionado clientes que si te pones a analizarlos, esos clientes también utilizan otras plataformas. Al final, hoy por hoy los clientes también están yendo hacia eso, hacia tener las mejores soluciones para las necesidades que tienen, ¿no? Has mencionado algunos clientes que son clientes de Genesis, pero también son clientes de Twilio. Sí. Y esto yo creo que es lo disruptivo de Twilio, ¿no? El posicionamiento disruptivo, que no quita negocio, no, sino que permite incrementar esos canales disruptivos que el cliente en algún momento necesita. Y lamentablemente con toda esta COVID, con toda esta situación que nos está viviendo, que nos toca vivir como sociedad, como empresa, como personas, como todo, ¿no? En esto que nos está tocando, ¿cuál es la experiencia que ha tenido Twilio con esta crisis? ¿Qué es lo que desde Twilio hemos oído lo que perfectamente Javier ha dicho de la situación de cómo Avaya ha vivido esta experiencia? Luis me lo ha transmitido desde Genesis. ¿Cómo Twilio saca qué experiencia saca de esta crisis, ¿no? A nivel tecnológico, a nivel de canales. Sí, te diría dos cosas. Lo primero que hemos visto es la rapidez con lo que se ha mudado, con lo que ha cambiado todo, ¿no? Hablamos de empresas donde se veía una transformación digital, esta famosa transformación digital que todo el mundo habla, o la omnicanalidad, como bien decía Javier también, que es cosa que veníamos escuchando desde hace mucho tiempo, donde se hablaban con empresas que decían, bueno, no, mi plan es de hacerlo en un par de años, en un año y medio, aquí en el 2022 tendré ya toda mi conversión digital, etcétera. Lo que hemos visto es que es para ayer. La cantidad de clientes que habilita Avaya para trabajar de casa, lo que hace Genesis también, nosotros también lo hemos vivido. O sea, las llamadas son, necesito hacerlo hoy, porque si no, mi empresa se acaba. Si no, no le puedo dar atención a mis clientes. Ese es uno de los grandes cambios que hemos visto, es la rapidez como esto. Y Tulio, de verdad, en cierto modo, había estado para este mundo de ser muy elástico, de ser muy flexible, de la cantidad de poder soportar la cantidad de nuevas llamadas que teníamos, nuevas interacciones, nuevos mensajes, etcétera. Eso ha sido una de las cosas. La otra ha sido los aumentos de diferentes canales a la manera de comunicarse. Te hablo, por ejemplo, de video. Por cierto, nuestro equipo de video está basado en Madrid. Es un grupo que tiene alrededor de 200 personas de desarrollo que está basado ahí. Yo cuando me invitaste al seminario, este webinar, pensé que me ibas a pagar el viaje a Madrid, pero me llamaste en el confinamiento. A la próxima. Con el COVID no podemos, así es. Compartir un momento contigo. Así es, pero lo hemos visto, por ejemplo, una cantidad de clientes que teníamos en el área de salud que le han añadido video a sus soluciones para poder tener atención con doctores, para poder analizar síntomas del COVID y poder ayudar a las personas sin tener que desplazarse a un hospital o a un centro médico. Y eso ha sido un tema que lo hemos visto, pero un incremento sumamente importante dentro de Twilio. Nuevos canales, como puede ser video, también como pueden ser los mensajes de texto, los SMS, etc. Entonces eso, la agilidad en que el mundo está cambiando y el aumento de nuevos canales a los sistemas de atención al cliente, Gaby. Yo creo que sí, yo creo que es hacia donde lamentablemente esta situación, esta pandemia nos ha dado una lección de que, bueno, que la digitalización no estaba tan lejos como algunos la pensaban, ¿no? Estaba mucho más cerca. Y canales como dijo también, como dijo Luismi, ¿no? El canal, y Javier, todos los temas de inteligencia artificial, todos los temas de trabajo en remoto, todo esto ha sido algo que ha surgido
tan rápido que yo creo que, bueno, gracias a fabricantes como vosotros, todos los clientes que están en estos momentos participando en este webinar han podido tener una respuesta tan. Muchísimas gracias, Raúl. Y sí, la próxima presencialmente aquí en Madrid, Raúl. Nos tomamos la palabra. Así es. Gracias. Y bueno, y por último, y no muchísimo menos, por favor, yo creo que Sandra de Verint, yo creo que, sinceramente, desde Sabio, sabes muy bien que estamos tremendamente convencidos que la analítica de datos es una de las patas fundamentales, de las piezas fundamentales a nivel cross de todo lo que podemos hablar de transformación digital. Creemos que es algo muy, muy interesante. Es muy necesario en todos los aspectos que las compañías tengan que analizar a nivel de omnicanalidad, de su presencia en el mercado, de sus canales digitales y de su transformación. La analítica de datos, desde Sabio, sabes muy bien que hace muchos años que venimos apostando por ella y estamos muy orgullosos de esa apuesta que se ha hecho, con un equipo de consultoría líder que tenemos en el mercado para resolver las problemáticas en los clientes. Y bueno, Sandra, no tengo más que darte a ti ahora la posibilidad de que puedas expresar Verint cómo trabaja en el mundo de la omnicanalidad, en la analítica de datos y en la experiencia del cliente. Vale, bueno, muchísimas gracias, Gabriel, Santiago, y bueno, a Sabio por invitarme a participar en este evento de omnicanalidad. Y también dar gracias a la audiencia, ¿no?, que nos acompaña esta tarde y los demás ponentes. Yo llevo, Gabriel, trabajando en Verint 14 años, ¿no? Los que no conocen a Verint, como tú me comentabas, hay algunos clientes que son clientes que tal vez todavía no conocen a Verint. Me pediste que en pocos segundos diga quién es Verint. Y somos fabricantes de software líder mundial en soluciones de Workforce Optimization y Customer Engagement. Y no solo lo digo yo, sino que tanto Gartner como otras empresas de investigación de mercado posicionan a Verint en el cuadrante de líderes. Y cada año, por los últimos 10 años, hemos estado en el cuadrante de líderes de Gartner. Nuestras oficinas principales están en Nueva York y en Europa tenemos oficinas en Alemania, Francia, Holanda, bueno, en todos los países de Europa y también en Inglaterra. Verint cuenta con más de 10.000 clientes que utilizan a Verint en unos 150 países y somos alrededor de 6.000 empleados a nivel mundial, con más de 800 patentes registradas y con unos ingresos anuales de más de 1.200 millones de euros que se han consolidado tras una trayectoria de trabajo de más de 20 años desde que se fundó Verint. También deciros que estamos trabajando con Sabio desde unos 14 años, hace unos 14 años, y con Avaya un poco antes, así como unos 16 años. Y bueno, también tenemos APIs con Twilio y con Genesis. La última versión de 15.2 de Verint también tiene APIs con Twilio, que acabamos de escuchar. Por lo que nuestro posicionamiento no es solo omnicanal, pero también es multivendor. Tenemos muchos clientes en España que utilizan nuestras soluciones, donde esa inversión que hicieron en Verint puede permanecer a largo plazo, aun cuando los elementos del contact center pudieran cambiar, las soluciones de Verint pueden acompañarlos en el tiempo. Con relación al rol de Verint en la omnicanalidad y la experiencia del cliente, me gustaría decir que, bueno, una de las razones por las cuales me gusta trabajar en Verint es la facilidad que tiene la empresa para observar el mercado, comprender los posibles cambios que sufre el mismo y ya sea de forma orgánica o de vía adquisición de empresas, Verint se ha adaptado y ha crecido con la flexibilidad suficiente, innovando constantemente y hemos invertido más de $1.000 millones en investigación y desarrollo en los últimos 10 años. Ahora, con respecto al análisis masivo de datos que nos llegan por muchos canales, como sabéis, vivimos en un mundo en donde los datos y la información están creciendo exponencialmente y es imprescindible para las organizaciones gestionar adecuadamente este tsunami de datos, como llamamos nosotros, ¿no? Exacto. Verint es una empresa experta en soluciones cross que permite a nuestros clientes entender qué están diciendo sus clientes por cualquiera que sea el canal por el que se comunique con la empresa, ¿no? En Verint podemos analizar canales de audio, de texto, vídeos. Sí es verdad, como decía Javier, ¿no?, que la voz sigue siendo uno de los canales más importantes. Sin embargo, con la pandemia hemos visto que, por ejemplo, algunas empresas como las de retail tuvieron que incrementar el 30% de su volumen de recursos para utilizar el online versus el offline. Entonces,
Estas soluciones analíticas, ¿no? Nos ayudan también en el Customer Experience y en el análisis de los procesos más importantes que afectan a este Customer Experience, como hablaba, en el front y en el back office, conectando muchas veces los silos que han generado tantas brechas en las organizaciones porque van diferentes canales, cada quien trabajando por su cuenta, ¿no? A través de las soluciones de Verint y la metodología que utilizan nuestros partners certificados en Verint, podemos orquestar un flujo de información que puede ser útil tanto para un agente como para la alta gerencia, a través de soluciones que presentan KPIs adaptados para cada audiencia y que pueden ser monitorizados continuamente dentro de un proceso de experiencia de cliente que es diferente para cada empresa y para cada individuo, ¿no? También creo que, como señalaba Javier, hablaba de la multiexperiencia. Entonces, nosotros tenemos pues varias herramientas analíticas que hoy día, por ejemplo, cuando llegó el virus COVID-19, fueron capaces inmediatamente de tomar el pulso de sus clientes, detectando cuáles eran las necesidades que tenían los clientes finales, procesando miles e incluso millones de conversaciones, emails, notas de agentes, foros, redes sociales y muchas fuentes de información que les permitieron crear campañas de información para ayudar rápidamente a sus clientes durante la situación más crítica de la pandemia, lo cual ha sido de vital importancia para el Customer Experience en esta nueva normalidad que vivimos. Entonces, Verint estuvo presente en nuestros clientes llevando servicio, por ejemplo, a las empresas de servicios de emergencia. Fuimos capaces de aumentar las capacidades de grabación, de proveer análisis sobre estas llamadas y ajustar los scripts de la gente, ya que las conversaciones con todos los clientes finales cambiaron radicalmente en el periodo de crisis. Y os doy ejemplo de las llamadas que nos llegaron, que fueron muy interesantes, ¿no? Comenzando por las líneas aéreas, hubo incremento enorme de las llamadas de los clientes a líneas aéreas sobre cancelaciones de vuelos y reembolso de los costes de los vuelos, que no tiene nada diferente a las llamadas, pero el pico, el volumen de llamadas fue enorme, ¿no? Porque, bueno, le pilló a todo el mundo de la noche a la mañana con que tenía que cancelar muchísimos vuelos. Las empresas de seguros y las instituciones sanitarias recibieron miles de llamadas con preguntas sobre la cobertura de seguros e información en caso de ser contagiados por el virus y qué hacer y cómo proceder. Entonces, todas esas llamadas también se escuchaban. Correcto, empresas de retail, lo que te comentaba antes, ¿no? Que tuvieron que dedicar más recursos a los servicios online, ya que más del 30% de sus preguntas estaban relacionadas con productos, entregas de los pedidos, que eran online, ¿no? Y los sistemas originalmente no estaban totalmente preparados para un pico de esta naturaleza. Rápidamente se ajustaron y ampliaron la capacidad de sus sistemas para tener mayor agilidad en la experiencia del cliente en su cadena de distribución y servicio. En la banca se escucharon millones de interacciones de clientes que estaban pasando por dificultades financieras y que contactaban a sus bancos para flexibilizar sus créditos, ajustar los pagos. Nuestros sistemas ayudaron a grabar por ley las nuevas contrataciones de esos nuevos acuerdos con los clientes y desde el punto de vista del Customer Experience detectábamos la causa raíz de satisfacción o insatisfacción que tenían la mayoría de los clientes durante ese proceso de contratación y seguimiento. Por otra parte, las agencias de, como te digo, todos los otros clientes que tuvimos o algunas otras llamadas o algunas otras experiencias que vivimos fue como las agencias de recobros, ¿no? Con el incremento de los impagos. Sí. Porque precisaron tener un análisis muy fino de lo que dicen los clientes para ser más efectivos en los recobros y esto sigue, ¿no? Todo esto que has mencionado o que hemos mencionado parecía una tarea imposible, ya que todas las empresas tuvimos que en primera instancia enviar a nuestros trabajadores a casa, con un acceso limitado a toda la información y procesos de soporte a los que estábamos acostumbrados. Y entonces teníamos que responder preguntas más difíciles sin contar con toda la disponibilidad del tiempo debido a las circunstancias que se plantearon con los niños en casa 24/7, ¿no? Entonces, nuestros sistemas de Workforce Management y Desktop Process Analytics han podido ayudar a gestionar la adherencia y los turnos de los agentes remotos de nuestros clientes. Ellos utilizando las aplicaciones a través del móvil podían gestionar los turnos, podían gestionar sus vacaciones si las tuviesen hacia futuro, ¿no? Podían utilizar mucho eso gracias a las aplicaciones web. Entonces, tuvimos también que procesar, sobre todo quienes se beneficiaron de esto fueron en la planificación, fueron los BPOs y los outsourcers que han sido nuestros clientes, ¿no? Entonces, Verint, en su ADN, nosotros tenemos el ayudar a los clientes con soluciones y servicios que permitan a ellos ser más ágiles en el análisis de la información, en la automatización de los procesos para evitar duplicidades usando principios de inteligencia artificial y gestión del conocimiento, así como en la utilización efectiva de la fuerza laboral, ya sea remota
o en oficinas. Ya. Entonces, para Sandra, nosotros hay, sí. sí, 9:37 Sí, no, segundos. que vamos un poquillo justo de... Vale, Te iba a pedir si te parece, yo creo que ha quedado muy claro el mensaje de Berin, está claro que vale. has trasladado unos aportes que son muy importantes, porque aparte los hemos vivido todos en persona. Has hablado de las situaciones bancarias, de situaciones de los viajes, de las situaciones personales que algunos hemos ido viviendo y estamos viviendo sobre el tema de salud y todo esto, ¿no? Entonces, yo no tengo más que agradecerte por esta presencia. Está claro que Berin Gracias, Gabriel. tiene un posicionamiento en el tema de la omnicanalidad muy importante, y tú sabes que Sabio, con su equipo de consultoría, con sus temas, muy focalizados también con Berin, somos un partner muy estratégico vuestro y creemos firmemente en todo el tema de análisis masivo de los datos, ¿no? Entonces, bueno, sí. No, te iba a decir Muchísimas que yo gracias, podía Sandra. estar hablando de Berin hasta las 6 de la mañana, pero Bueno, nos tenemos que ir. Todos, Pero solo si, nada, una por cosa, eso, Gabriel, pero tenemos solo... un tiempo que es tirano, Sí. tenemos un tiempo que es tirano y tampoco queremos extenderlo más allá del tiempo planificado, ¿no? Solo que el 18 de junio a las 10 tenemos un webinar en el que Sabio también va a estar y vamos a estar presentando los casos de éxito, así que si quieren seguir, Engage Online España el 18 de junio, el próximo jueves a las 10. Ahí seguiremos, ahí estaremos. Muchísimas gracias, Sandra, por tu participación, ¿vale? Entonces, si os parece, tenemos bastantes preguntas, tenemos bastantes preguntas que se han realizado, porque sinceramente los interlocutores que han estado son brillantes, no podemos negar que son los líderes, y la experiencia que han trasladado es la experiencia real y es la experiencia transmitida de una forma tan clara y tan fácil que es importante, ¿no? Yo creo que este webinar es un webinar tan importante que desde Sabio estábamos orgullosos de la organización de este webinar. Tengo una pregunta, con el tiempo tan tirano que tenemos, Javier, con todo este tema del teletrabajo, con toda la salida del teletrabajo, de las posiciones en las domisiones y todo, ¿habéis notado vosotros, habéis tenido alguna sensación de mala calidad en la llamada, de disminución de la calidad, en los tiempos de respuestas en las llamadas de los clientes? Yo creo que ha habido un poco de todo, por ser absolutamente franco y honesto. Yo creo que ha habido clientes que estaban casi preparados para una contingencia como la de la pandemia, ya han salido corriendo, han echado a sus agentes a su casa y no han tenido ningún problema, y nos consta que hay clientes o que hay empresas que lo han pasado mal, ¿no? Pero en general no. Yo creo que además hubo, si os acordáis, en los primeros días de confinamiento, hubo un poco de pánico en las telcos, ojo, sí, es verdad, sí. Ojo con el ancho de banda que se nos va a caer todo el kiosco, correcto, ¿no? Bueno, aquí no ha pasado nada. Aquí no ha pasado absolutamente nada. Yo pienso que la voz, y fíjate, lo decía Sandra, ¿no? Cómo ha aumentado la voz en estos días o en estos meses de pandemia, porque estábamos todos un poco en estado de pánico y queríamos resolver el billete de avión, la vuelta de los niños que estudian en Estados Unidos, un abuelito que lo tengo en la residencia y no tengo tal, ¿no? Y gracias a Dios, pues no hemos visto grandes problemas con esto. Se ha gestionado muy bien, la infraestructura a nivel español yo creo que ha funcionado genial y no hemos visto grandes afectaciones, la verdad. Ojo, porque no tenemos aquí un competidor muy presente que estuvo mucho en las noticias, ¿no? Por mala calidad y inseguridades y demás en tema vídeo, pero vamos, no lo mencionemos. No. Gracias, Javier. Raúl, tengo una pregunta para ti. ¿Cómo convive Twilio en su mundo 100% nube con una plataforma con un cliente que tiene su plataforma basada en un mundo Engage? ¿Cómo conseguís esa convivencia? A ver, sin saber la parte específica de la pregunta, qué tipo de sistema tendrían y cómo se comunican, para nosotros es simplemente, estamos basados en Amazon Web Services, donde tienes que solamente llamar un API y ejecutarlo para enviar mensajes, para recibirlos, para añadirle WhatsApp a tu sistema, por ejemplo.
es fácil llamar un API y volver a ejecutarlo, pero sin saber exactamente qué sistema tienen on-premise, sería difícil dar algo específico. Mi recomendación es que llamen a tu equipo de preventas y tú los guías, Gaby. Exacto, sí, es lo que haremos cuando eso, pero básicamente tanto Genesis, Twilio como Avaya en el mundo cloud, está claro que la convivencia de un mundo híbrido existió, existe y existirá. Así es. Y bueno, todos estamos alineados con eso. Así es. Luismi, una pregunta, gracias Raúl, una pregunta muy directa para ti. Has hablado de Google, has hablado de Amazon Web Services, has hablado de Azure. ¿Cómo convive Genesis con esas soluciones que además esos hosting, digamos, esas empresas están empezando a tener como miembros, como embrionarios, ¿no? Como soluciones embrionarias en el tema del cloud? Hombre, lo primero, tenemos acuerdos muy fuertes con ellos, ¿no? O sea, yo creo que, bueno, habéis visto los últimos acuerdos que hemos tenido que hemos firmado con Microsoft o con Amazon y con Google también, sobre todo en inteligencia artificial. Y al final, bueno, nosotros lo que hacemos es dejar al cliente elegir, ¿no? O sea, tenemos unos acuerdos donde al final metemos nuestras soluciones, lo que estamos haciendo es meterlas en containers para que luego el propio cliente pueda elegir dónde desplegarla, ¿no? Y en eso, dentro de esos acuerdos, permitimos que dentro de la suscripción que tenga el cliente, por ejemplo, con Azure o con Amazon, pues que cuente dentro de esa suscripción, ¿no? Esos son los acuerdos y yo creo que al final es importante dar la opción a elegir, ¿no? Nosotros todavía, por ahora, no lo vemos como competencia, pero sí es verdad que están empezando a hacer sus propias soluciones y quizás un poco más para la voz o para clientes con menos funcionalidad, pero realmente nosotros estamos apostando por dar a elegir a los clientes, no queremos, como temas de poner las puertas al campo, ¿no? Muchísimas gracias, Luismi. Y bueno, y la última pregunta de todas las que tenemos, ya lo has dicho, Sandra, es simplemente reafirmar algo que has comentado. Evidentemente, Verint me ofrece una herramienta que me puede planificar mi organización post-COVID, que ojalá y todos es lo que más deseamos en estos momentos, ¿no? El empezar a hablar del post-COVID, no hablar del COVID, sino del post-COVID. O sea, Verint la vemos como una solución y nos está preguntando un cliente que claramente la pregunta es, oye, yo con Verint puedo apoyar y puedo planificar mi situación post-COVID. Creo que lo has dejado claro. No sé si quieres agregar algo, pero la solución Workforce Management, evidentemente, de Verint es la ideal para esta planificación. Exacto. Una de esas es el Workforce Management y la otra es EG, una empresa que compramos que también está especializada en el back office, que te hace como lo que podría ser un ACD o son ACD en el back office. Entonces, la integración de ambas puede darte una planificación, porque al final, ¿no? Nosotros lo que queremos es buscar que las empresas tengan un incremento de su rentabilidad, que sean una reducción de costes ayudándoles, ¿no? Y herramientas como estas de Workforce Management apoyan definitivamente el incremento de la productividad. Con las herramientas analíticas, mayor ingreso por ventas, y al final la idea es que todo esto sea con el objetivo de elevar la experiencia del cliente y que sea algo como un método natural de trabajo. Entonces, pues y los podemos ayudar. Pues muchísimas gracias. A través de Sabio, como reforzar más. Y muchísimas gracias por vuestra respuesta a vosotros cuatro. Esperamos que hayamos podido, ha habido muchísimas preguntas. Hemos tratado de hacer un filtro de las 4 preguntas que considerábamos que eran importantes que se habían dado. Y bueno, y no tengo más que darle la palabra para el cierre de este webinar pero tan importante que hemos organizado en Sabio, que esperamos haya sido de vuestro disfrute. Y bueno, le damos la palabra a Santiago Martínez, director general de Sabio, quien dirá unas breves palabras para cerrar este evento. Santiago. Perdón, el mute, sí. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Gabriel. Bueno, he visto que has sido absolutamente riguroso con el horario, ¿eh?
Es decir, pero muy bien planificados. Con lo cual, bueno, pues, oye, agradecerte también. Seguro que la audiencia también lo agradece. Bueno, hoy hemos contado con 4 de los fabricantes más relevantes en el ámbito de Customer Experience y omnicanalidad, gracias a todos vosotros. Sabemos que no es fácil reunir a gente de vuestro nivel en una sesión, dado las agendas que todos, bueno, pues sufrimos, especialmente en estos tiempos de confinamiento, que ya sabemos que la experiencia del teletrabajo pues ha sido una experiencia disruptiva, ¿no? Como muchos habéis comentado. Gracias especiales a Raúl, que se conecta desde Colorado, desde Estados Unidos, con lo cual muchas gracias por la colaboración. Yo quisiera de alguna forma reivindicar en cierto modo el papel que compañías como las vuestras han tenido en la pandemia que hemos vivido, ¿no? No solo como las vuestras, de los panelistas, ¿no?, que estáis participando, sino de todas las compañías que están presentes como audiencia, porque bien es cierto que se ha homenajeado a los sanitarios y a distintos, a otros sectores, fuerzas de seguridad, etcétera, ¿no?, en estos tiempos complicados, pero yo creo que es justo el reivindicar el gran papel y el papel fundamental que ha tenido todo el sector de las tecnologías de la información para sostener la actividad del país. Bueno, dicho esto, quisiera agradecer a los panelistas, a Sandra, a Javier, a Luis Miguel y Raúl, una vez más, por la participación. Quisiera destacar también algo que quizá a Sandra se le ha quedado en el tintero y que me parece una cosa muy relevante, y no es que se te haya olvidado con toda seguridad, Sandra, sino que Gabriel, haciendo ese ejercicio, ¿no?, de resistirse, ¿no?, a esa tiranía del tiempo, ¿no?, como decía, ¿no?, pues bueno, te ha tenido que interrumpir, ¿no? Yo quisiera poner en relevancia la importancia para definir las estrategias de omnicanalidad de la analítica. ¿Por qué? Pues porque analizar el comportamiento del usuario para entender cómo utiliza cada uno de los canales, tanto sea en movilidad, aplicaciones o el escritorio en el PC o las redes sociales, etcétera, es absolutamente fundamental para definir, diseñar e implementar una estrategia de éxito de omnicanalidad. Entender el tiempo, la frecuencia de uso, los patrones de usuario, la tasa de rebotes, etcétera. Entiendo que la analítica es fundamental y, como decía Gabriel, en Sabio tenemos una práctica muy potente, muy consolidada en el tiempo y con grandes casos de éxito a lo largo de la historia de esta práctica. Bueno, desde Sabio trabajamos con nuestros clientes para definir y mejorar estas estrategias de Customer Experience y omnicanalidad, ayudando al reproceso o a la redefinición de procesos, de las interacciones en todo el ámbito de operaciones de servicio al cliente, para enriquecer esa experiencia desde el punto de vista, como comentaba Javier, desde esa multiexperiencia, desde ese triángulo cliente, empleado y negocio. Bueno, no me extiendo más. Espero que este seminario web, haya cubierto las expectativas de todos los participantes como audiencia. Agradecerles su participación y os emplazo al siguiente webinar que celebraremos el 23 de junio, donde justamente hablaremos de los conceptos que ha introducido Gabriel y Sandra. El título del webinar es ¿Cómo medir y mejorar la productividad en el teletrabajo? Utilizando estas herramientas que de alguna forma se han introducido. Es martes 23 de junio a esta misma hora. Os esperamos y sin más, muchas gracias a todos. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias a Dios. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Bye.